Siguiendo con las clases de finanzas de corto plazo, en esta clase hablaremos y resolveremos un caso de planeación financiera, que también es una herramienta crucial para la administración financiera de corto plazo. Los negocios requieren recursos financieros para su operación, y respecto a cómo obtener y cómo utilizar los recursos financieros dependen de una buena planificación. La planificación financiera se divide en dos partes. La primera es la planificación financiera de corto plazo, al cual estamos estudiando en este módulo o en esta materia de Finanzas 1, que se refiere básicamente a la administración del capital de trabajo. Y la segunda es la planificación financiera de largo plazo. Esta se refiere a las inversiones de capital, es decir, aquellas adquisiciones que demandan grandes cantidades de dinero y de las cuales esperamos recuperar la inversión y tener una ganancia, y de cómo poder financiar estas inversiones. Todo esto lo veremos en las materias de Finanzas 2 y Finanzas 3, si en caso nos volvemos a topar en aula. Para tener una buena administración del capital de trabajo habíamos nombrado que teníamos varias herramientas, ¿no? Y dos de ellas eran el presupuesto de efectivo y los estados financieros proyectados, que están dentro de la planificación financiera. Los estados financieros proyectados son un buen punto de partida, pero la solvencia de la compañía depende del efectivo, depende de su grado de liquidez. El presupuesto de efectivo simplemente es una herramienta que maneja el tesorero de una empresa, que consiste en hacer una proyección anticipada de los ingresos y egresos de efectivo que espera tener la empresa, para así determinar los excedentes o déficit de efectivo y en base a ellos tomar una decisión. Por ejemplo, si tenemos un excedente de efectivo, lo que tendríamos que hacer es tomar la decisión de invertir este excedente efectivo en valores negociables de corto plazo, que más adelante lo veremos cuáles serían esas inversiones. Y si tendríamos déficit de efectivo, entonces lo que tendríamos que hacer es buscar algún financiamiento, que también debe ser de corto plazo, que ya lo veremos más adelante cómo se lo puede hacer. La planeación de efectivo es la columna vertebral de las empresas. Sin ello no se tendría información si se dispone de suficiente efectivo para poder realizar sus operaciones o respaldar sus operaciones, o si necesita de financiamiento, ¿no? Las empresas de manera constante tienen carencias de efectivo y que además requieren de préstamos. A último momento se ve que es muy difícil o encontrar un banco dispuesto a otorgarte un crédito. Es por eso que muchas empresas no llegan a cumplir sus compromisos en los plazos establecidos, lo cual hace que pierdan credibilidad. Entonces, para poder desarrollar un presupuesto de efectivo, vamos a ver sus componentes o su estructura de un presupuesto, que en este momento lo pueden ver en la pantalla. El primer componente, por ejemplo, es las entradas de efectivo, ¿no? Básicamente el presupuesto de efectivo, como dice su nombre, tiene que ver con todo aquel que te genere movimiento de flujo, movimiento de dinero, ¿no? Y para poder elaborar ese presupuesto tenemos que empezar con las entradas de efectivo. Pero antes de entrar a seguir con la estructura, debo mencionar o aclarar que este presupuesto se lo puede realizar de forma semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Ya depende de cada una de las políticas de la empresa y qué es lo que quiere lograr, ¿no? Para poder tener liquidez y poder cumplir sus compromisos sin ningún problema en los plazos establecidos. Entonces, la primera estructura eran las entradas de efectivo, que básicamente estos provienen de las ventas al contado, de la recuperación de las cuentas por cobrar y de algunos ingresos que hubiera tenido la empresa por venta de algún activo que estaría en desuso, o por
dividendos que perciba la empresa de inversiones que tenga en otras empresas. La segunda componente tiene que ver con el desembolso de efectivo, es decir, con las salidas de efectivo. Entonces las salidas de efectivo básicamente están relacionadas con las compras al contado, con el pago a proveedores al contado, con pago del planilla del personal, con servicios básicos, materiales de limpieza, en materiales de escritorio. Entonces, todo lo que tiene que ver con salidas de efectivo. El tercer componente es el flujo de efectivo neto, que no es nada más la diferencia entre las entradas de efectivo menos las salidas de efectivo. Luego tenemos el efectivo inicial. El efectivo inicial es simplemente el efectivo, el excedente o déficit de efectivo del anterior periodo con lo que estamos iniciando. Entonces, el flujo de efectivo neto más el efectivo inicial es lo que nos va a dar el efectivo final. Entonces, cuando vayamos haciendo un caso, vamos a ir aplicando a detalle cada uno de las estructuras del presupuesto. El otro componente del presupuesto efectivo es el saldo mínimo efectivo, que ya habíamos analizado y estudiado en la anterior clase, ¿no? Este saldo mínimo de efectivo es lo que la empresa debe mantener mínimamente para poder financiar su ciclo financiero o para cualquier contingencia que pueda tener la empresa, ¿no? Eso es por política, que la empresa debe mantener un saldo mínimo de efectivo. El otro componente es el financiamiento requerido, que básicamente es la cantidad de efectivo que se necesita en caso de que el efectivo final sea menor al saldo mínimo de efectivo. Si esto sucediera, entonces yo tengo que buscar alternativas de financiamiento, de cómo obtener recursos para poder apalancar este déficit de efectivo. El otro componente es el saldo de efectivo excedente, ¿no? Que no es nada más la cantidad de efectivo que la empresa tiene a disposición para invertir, para realizar inversiones a corto plazo. No olvidemos que estos son herramientas de corto plazo, ¿no? Esto sucede cuando el efectivo final es mayor al saldo mínimo de efectivo. Entonces, cuando yo elaboro un presupuesto efectivo, básicamente voy a tener dos resultados: un déficit o un superávit efectivo. Si tengo déficit, significa que yo necesito financiamiento para poder cubrir ese déficit. Y si yo tuviera superávit efectivo, voy a tener un excedente efectivo, lo cual esos recursos o ese efectivo debo tomar la decisión de invertirlos en valores negociables, ¿no? Entonces, cuando ya vayamos haciendo un caso, vamos a ver cuáles son esas alternativas de inversiones de corto plazo, ¿no? Cuáles son las alternativas de financiamientos de corto plazo. Entonces, para no entrar más, para hacerlo más largo la clase, entonces vamos a ir directamente a resolver un caso práctico sobre presupuesto efectivo para ver su aplicación, ¿no? Entonces, como recomendación siempre, antes de poder resolver un caso o desarrollarlo, lo recomendable es que lo podamos leer el caso detenidamente. Entonces lo vamos a dar una leída general de forma rápida al caso para ver de qué se trata. Antecedentes. La compañía Gladimar se dedica a la producción y comercialización y distribución de cerámica, cuyos principales clientes son empresas constructoras y públicos en general. Descripción de la situación. La gerencia general, preocupada por mantener la liquidez de la empresa, decide encargarle a usted como gerente financiero que desarrolle un presupuesto de efectivo para el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. Entonces aquí le está pidiendo que usted haga un presupuesto de efectivo, elabore un presupuesto efectivo para los últimos 3 meses del año, que son octubre, noviembre y diciembre. Para eso es su presupuesto, ¿no? Para desarrollar este presupuesto cuenta con la siguiente información. La empresa Gladimar presenta sus ventas y compras reales de agosto y septiembre. Entonces, valga la redundancia, ventas reales de agosto y septiembre. Y sin embargo, nos piden que elaboremos un presupuesto para octubre, noviembre y diciembre. Y sus ventas y compras pronosticadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre
son. Entonces aquí fíjense, nos están dando una tablita de las ventas pronosticadas y las ventas reales. Ventas reales son agosto y septiembre. Dentro de estas ventas no se olviden que hay ventas al crédito. Entonces seguramente ventas al crédito hay a 30 días, a 45 días o a 60 días, que seguramente más adelante nos lo van a explicar. Entonces lo que debemos tener en claro es que agosto y septiembre son ventas reales que ya pasaron, y lo que nos piden elaborar es un presupuesto efectivo para el último trimestre del año, que es octubre, noviembre y diciembre. Entonces, que valga la aclaración. Tenemos las reales y tenemos las pronosticadas. Continuando, la empresa realiza el 20% de todas las ventas en efectivo. O sea, 20% de las ventas son efectivo, 40% a 30 días y el saldo a 60 días. Entonces tiene las políticas de crédito de 30 y 60 días. Se espera otras entradas de efectivo de bolivianos 500.000, 800.000 y 1.200.000 en octubre, noviembre y diciembre. Es decir, esta empresa tiene, aparte de las ventas, tiene otras fuentes de ingreso que no las especifican, pero seguramente tiene que ver con alguna inversión hecha en alguna de las empresas, o por ahí tiene algún edificio rentadas que percibe mensualmente, no especifica cuál es el origen, pero tiene otros ingresos de efectivo. Continuando, las compras representan el 70% de las ventas. El 10% de este monto se compra al contado, 50% a 30 días y el saldo lo hace a 2 meses. Es decir, hay compras al contado y hay compras al crédito a 30 y 60 días. Entonces también tenemos la política de compras. Los sueldos y salarios ascienden al 10% de las ventas del mes. El aguinaldo y el doble aguinaldo, esfuerzo por Bolivia, asciende a un total de bolivianos 1.400.000, ¿no? Ya estamos con la parte de las salidas de efectivo. Se debe pagar una renta mensual de 25.000 bolivianos. Se tiene planificado importar una nueva máquina por bolivianos 2.500.000. El 20% se anticipa al proveedor en octubre y el saldo se paga en noviembre, cuando la máquina llegue a zona franca. Pago de intereses en octubre, noviembre y diciembre, 55, 45 y 35.000 respectivamente. Y la amortización de la deuda de bolivianos 200.000 en cada uno de los meses. Es decir, en los 3 meses hay un pago de capital de $200.000. Los servicios básicos a pagar en octubre, noviembre y diciembre son de 8.000, 8.500 y 10.500 respectivamente. Seguimos con las salidas de efectivo, es decir, las salidas de efectivos que va a tener la empresa en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los materiales de escritorio programados para octubre, noviembre y diciembre son de $10.000 en cada uno de los meses. Los impuestos a liquidar en octubre, noviembre y diciembre alcanzan a 380.000, 410.000 y 440.000. Entonces, ahí tenemos toda la información. No tenemos la información de las entradas de efectivo que va a tener la empresa y las salidas de efectivo que va a tener la empresa, que básicamente eran dos componentes del presupuesto de efectivo: las entradas de efectivo y las salidas de efectivo. Ahora bien, ¿qué es lo que pide? Inciso A: la empresa tiene un saldo inicial de efectivo de bolivianos 60.000 a principios de octubre. Determinar los saldos de caja a fin de mes, de octubre a diciembre. Entonces, ese es uno de los incisos que tenemos que responder. Inciso B: la empresa desea mantener como política para cualquier contingencia un saldo de efectivo mínimo de 50.000 bolivianos. Determine el financiamiento total requerido o el saldo de efectivo excedente de cada mes, de octubre a diciembre. Entonces, ahí en la última parte nos pide si vamos a requerir un financiamiento o vamos a tener un excedente, que a base de ello yo debo tomar una decisión. Entonces, ahí nos dan informaciones de cómo va a obtener recursos la empresa en efectivo y cuáles van a ser las salidas de efectivo de la empresa en los meses
de octubre, noviembre y diciembre. Además, no olvidemos que tenemos ventas reales de agosto y septiembre. Seguramente hay ventas al crédito, hay ventas que se realizaron en agosto y en septiembre, pero serán recuperadas, es decir, serán recuperadas esos créditos en los meses de octubre y noviembre, ¿no? En mejor de los casos. Entonces, por eso tenemos información también histórica de los 2 meses anteriores. Entonces, una vez ya leído el caso, lo que tenemos que hacer ahora es vaciar toda esta información a una hoja de cálculo, es decir, a un libro de Excel, que en este momento lo vamos a hacer. Ahora, antes de poder desarrollar un presupuesto de efectivo, está compuesto básicamente, o para poder elaborar, se sigue 3 procedimientos. Para poder desarrollar un presupuesto tengo que hacer 2 presupuestos antes. Uno es el presupuesto de entradas de efectivo y lo otro es desarrollar el presupuesto de entradas de efectivo. Una vez realizadas los 2 presupuestos, que son las entradas de efectivo y las salidas de efectivo, pues recién podré seguir con esta estructura que sería el presupuesto de efectivo. Entonces, nuestro primer trabajito es desarrollar el presupuesto de efectivo, presupuesto de entradas de efectivo, entradas de efectivo. Entonces, ese es el primer trabajo. Entonces, para ello vamos a requerir la información del caso, que lo vamos a traer, ¿no? Entonces, tiene que ver todo lo que tiene que ver con entrada de efectivo, están básicamente aquí. Entonces, esto es lo que llevamos a nuestro libro de Excel. Entonces, vamos a ir vaciando. Bien. Ahora bien, entonces ahí tenemos los datos ya, más o menos una estructura del presupuesto de entradas de efectivo. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es ingresar las ventas pronosticadas, ¿no? Las ventas pronosticadas que vienen del departamento comercial, ¿no? Cuáles son decisiones que ellos van a realizar para poder pronosticar las ventas, que es ya de un departamento comercial de acuerdo a su investigación de mercado, la coyuntura económica del país, los crecimientos del PIB, etcétera, etcétera. Entonces, estos a ellos les ayudará a poder proyectar o pronosticar las ventas, pero a nosotros no nos presentan esa información y con ello nosotros tenemos que elaborar el presupuesto de entradas de efectivo. Entonces, en este caso nos pide desarrollar presupuesto de efectivo para el último trimestre del año, que serían octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ahí están los 3 meses que son pronosticadas, ¿no? Y las reales que ya pasaron son agosto y septiembre, ¿no? Entonces, ahí tenemos los meses. Entonces, lo que hacemos es vaciar toda la información. Tenemos de 5 millones, tenemos de 5.500.000, que son nuestras ventas reales. Ahora las ventas pronosticadas, que es de 5.600.000. Tenemos de 6 millones en noviembre. Tenemos de 6.500.000 en diciembre. Entonces, como ustedes verán, hay un crecimiento en las ventas de acuerdo realizado a sus estudios de mercado, coyuntura económica del país, etcétera, etcétera, ¿no? Que es otro tema que no vamos a entrar a detalle. A nosotros lo que nos interesa es elaborar un presupuesto de efectivo, pero para ello necesitamos primeramente elaborar el presupuesto de entrada de efectivo. Entonces, ya lo tenemos las ventas pronosticadas, que esa es la información o base para poder elaborar el presupuesto de entrada de efectivo. Entonces, las empresas, su fuente de ingreso principal son las ventas, ¿no? Son las ventas, ya sean de bienes o servicios. Pero obviamente que también puede tener otros ingresos, como en este caso. Entonces, ¿qué dice? A ver, una vez ya
detallado las ventas pronosticadas y ventas reales, ahora vamos con el siguiente. ¿Cuántos son de ellos al contado y cuáles son al crédito? Dice, la empresa realiza el 20% de todas las ventas en efectivo, es decir, al contado. Entonces, ventas al contado. No olvidemos que el presupuesto de efectivo contempla aquellas entradas y salidas de efectivos reales que ha tenido la empresa, es decir, aquellos movimientos que te generen, aquellas cuentas que te generen movimiento de efectivo. En este caso, las ventas al contado, que es el 20% de las ventas, ¿no? 20% de las ventas. Entonces, esos 20% lo voy a poner aquí como información para luego vincular. Entonces, lo que vamos a hacer es el siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Ahora bien, igual, ¿no? Entonces, de estas ventas reales que son agosto y septiembre, no olvidemos que estos son reales, lo voy a marcar con otro colorcito. Esas son ventas reales, ¿no? Y estas son las pronosticadas. Más bien lo vamos a colocar un dato para que no. Entonces ahí tenemos, estas son las ventas pronosticadas y estas son las ventas reales. Entonces vamos bien. De estas ventas al contado son el 20%. Entonces lo que tengo que hacer a estas ventas, los tengo que sacar el 20% como entradas de efectivo. Como yo voy a replicar la operación hacia la derecha, entonces necesito inmovilizar el 20%. Entonces, 20% de 5 millones es 1 millón. Y esa operación replicamos hacia la derecha. Entonces, como ustedes pueden ver, en el mes de agosto me ingresó 1 millón de dólares de las ventas de ese mes. En septiembre ingresó 1.100.000 de las ventas de septiembre. En octubre ingresarán en efectivo 1.120.000 de las ventas de octubre, 1.200.000 en noviembre y 1.300.000 de diciembre. Es decir, en diciembre yo vendo por un valor de 6.500.000. Sin embargo, simplemente en ese mes me ingresa efectivo 1.300.000 porque simplemente de estos 6.500.000 el 20% son realizadas ventas al contado. ¿Okay? Entonces vuelvo a repetir que en el presupuesto efectivo simplemente tomamos en cuenta aquellas cuentas que te generen movimiento de efectivo, en este caso como son las ventas al crédito. Luego continuemos, ¿qué más dice? 40% a 30 días y el saldo a 60 días. Entonces tenemos las ventas a crédito. Ventas a crédito a un mes. El 40%, ¿no? El 40%. Y también tenemos ventas al crédito. Ventas a crédito a 2 meses. A 2 meses. Y el saldo a 60 días, que serían 2 meses. El saldo, ¿cuánto va el saldo? Entonces las ventas son el 100%, entonces de los cuales 20% fueron al contado, 40% al crédito a un mes y el saldo a 2 meses. Entonces 20 más 40 van al 60% de las ventas. Y lo que faltaría es los otros 40%. Entonces esto es 40% y 40% y también el saldo 40%. No olvidemos que debe dar la sumatoria el 100%, ¿no? Entonces, de las ventas realizadas en agosto, el 40% ingresarían en septiembre, ¿no? En efectivo. Es decir, el 40% de las ventas de agosto se recuperan o se cobran en septiembre. Entonces, a estos 5 millones tendría que sacarlo el 40%. Y nuevamente, como voy a replicar la operación hacia la derecha, lo que tengo que hacer es congelarlo o inmovilizarlo el 40%. Entonces, replico la operación hacia la derecha. Entonces, ahí, por ejemplo,
De las ventas de septiembre, me ingresarán efectivo en octubre la suma de 2.200.000, que equivale al 40% de las ventas de septiembre. En noviembre tendré un ingreso de efectivo de 2.240.000, que corresponden al 40% de las ventas realizadas en octubre. Y voy a tener también ingresos de efectivo, por ejemplo, los de diciembre en enero del siguiente periodo. Pero en este caso simplemente me pide que me elabore un presupuesto para estos últimos 3 meses. Entonces no vamos a ver el análisis de los siguientes meses, que tendrían enero y febrero o marzo y hacia adelante. ¿Okay? En este caso nos vamos a abocar a estos últimos 3 meses, que son octubre, noviembre y diciembre. Ahora bien, hay otras ventas a crédito que son a 2 meses. Entonces, en octubre me ingresaría efectivo de las ventas de agosto, que equivalen nuevamente al 40% de las ventas de agosto. Entonces, en octubre me va a ingresar 5 millones por el 40%. Inmovilizo nuevamente, porque eso voy a replicar la operación hacia la derecha. 2 millones. Por ejemplo, en octubre me va a ingresar efectivo por valor de 2 millones, que son de las ventas realizadas en agosto, ¿no? Que recién fueron cobrados en octubre. Y esa operación replicamos hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, en noviembre tendré un ingreso de efectivo de 2.200.000, que corresponde a las ventas de septiembre, el 40%. Y en diciembre me ingresará efectivo 2.240.000, que corresponde a las ventas realizadas en octubre, que corresponden al 40%. Entonces, estas son las entradas de efectivos reales que va a tener la empresa por la venta de un bien o prestación de un servicio, ¿no? ¿Hay algo más de entrada de efectivo? Entonces, nos dice, se espera otras entradas de efectivo de 500.000, 800.000 y 1.200.000 en octubre, noviembre y diciembre. Entonces, tenemos otras entradas de efectivo. Entonces, otras entradas de efectivo, que no las especifica. Entonces, pero nosotros lo vamos a registrar como otras entradas de efectivo, ¿no? Entonces, como otras entradas de efectivo, que son de 500.000, de 800.000 y 1.200.000. 1.200.000, ¿no? Ahí está. Entonces, no hay más otras entradas de efectivo para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ahora ustedes entenderán por qué colocamos las ventas de agosto y septiembre. Porque estas ventas, o parte de estas ventas de agosto y septiembre, serán cobradas o recuperadas esas cuentas por cobrar en octubre, noviembre y diciembre. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, las ventas de agosto, que fueron de 5 millones, serán recuperadas 1 millón en el mes de agosto, 2 millones en septiembre y otros 2 millones en octubre. La suma de los tres hacen el monto de la venta de agosto. Entonces, en agosto vendí por un valor de 5 millones. En ese mes me ingresó 1 millón, porque son ventas al contado. En el siguiente mes me ingresa 2 millones de los 5 millones, porque fueron clientes que vendidos a crédito a 30 días. Y en octubre otros 2 millones de los clientes que fueron comercializados a un plazo de 60 días. Entonces, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el monto de las ventas que corresponden a agosto de 5 millones, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos construyendo nuestro presupuesto de efectivo. Entonces, ahora lo que faltaría simplemente es totalizarlos, las entradas de efectivo. Entonces, ahí tengo las entradas de efectivo. Total de entradas de efectivo en octubre, 5.820.000 dólares. En noviembre, 6.440.000. Y en diciembre, 7.140.000. Es decir, estas son las entradas de efectivos que yo tendré para el último trimestre del año, ¿no? Son las entradas de efectivos
que yo voy a obtener en esos meses. Son entradas, estamos realizando un presupuesto que es simplemente anticiparnos a los efectivos que vamos a tener en esos meses. Entonces, una vez elaborado el presupuesto de efectivo, ahora también tenemos que elaborar el presupuesto de salidas de efectivo, ¿no? Ahora la salida de efectivo. Entonces, igual vamos a ir copiando el mismo formato para ir desarrollando. Entonces, esto va a ser el presupuesto de salidas de efectivo. Entonces, la misma estructura, ¿no? Entonces, tenemos ahora el elaborar presupuesto de salidas de efectivo. Bien, entonces, continuemos. Entonces, dice, ya tenemos nuestra estructura de presupuesto de salidas de efectivo, ¿no? Ya habíamos elaborado las entradas de efectivo que tenemos en cada uno de estos, que vamos a tener en cada uno de estos meses, y ahora vamos a presupuestar las salidas de efectivo. Entonces, dice, siguiendo con el caso, dice, las compras representan el 70% de las ventas. Entonces, las compras representan 70% de las ventas. Entonces, agosto, las compras de agosto van a ser igual al 70% inmovilizado, porque voy a replicar la operación para la derecha. Entonces, esos 70% tengo que multiplicarlos por las ventas, ¿no? Y ahí tenemos por las ventas. Ahora tenemos las compras. Por ejemplo, en agosto las compras fueron por 3.500.000, en septiembre fueron por 3.850.000, en octubre se espera que sean de 3.920.000, noviembre y diciembre respectivamente. Vuelvo a recalcar, estos son las proyectadas, las que esperamos tener, ¿no? Las compras pronosticadas. Ahora bien, ¿cómo fueron realizadas esas compras y cómo serán realizadas? Las compras representan 70% de las ventas, ya están. El 10% de este monto se compra al contado, es decir, entonces compramos al contado. Entonces, compras al contado. Compras al contado. El 10%. Entonces, yo compré en agosto, o la empresa compró en agosto por valor de 3.500.000, pero simplemente de las cuales el 10% fueron al contado, es decir, se pagaron al mismo momento de la compra. Entonces, el 3.500.000, los 3.500.000 que son el valor de las compras, multiplico por el 10%. Que la salida de efectivo en ese periodo o en ese mes, en este caso simplemente va a ser el 10% de las compras del mes. Es 350. Entonces esa operación voy replicando hacia la derecha. Entonces fíjese, de las compras del mes simplemente significan salida de efectivo el 10%, que en agosto sería, en diciembre sería de 455.000. Es decir, yo compré, o se espera comprar, el valor de las compras sea en diciembre de 4.550.000, pero simplemente serán compradas en efectivo el 10%, que equivale a 455.000. Continuando, 50% en 30 días, es decir, las compras realizadas en cada uno de los meses, 50% serán a 30 días y el saldo lo hace a 2 meses después. Es decir, vamos a tener compras a crédito a un mes, ¿no? Que son 30 días, y eso es el 50%. Y vamos a tener otras compras a crédito a 2 meses, que sería el saldo. Entonces 10% al contado, 50% al crédito a un mes. Entonces 50 más 10 son 60%. Y el saldo sería el 40% de las compras. Entonces 50% aquí y 40% aquí. Ahora bien, por ejemplo, las compras de agosto, que fueron por valor de 3.500.000, fueron canceladas al contado en ese mes 350.000. El siguiente mes, es decir, en septiembre, serán canceladas el 50% de esas compras de agosto. Entonces, 3.500.000
por el 50%. Inmovilizamos 50% porque es única información y necesitamos replicar la operación hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, las compras de septiembre serán canceladas en octubre el 50%, que equivale a 1.925.000. Es decir, vamos a tener una salida de efectivo en octubre por las compras de septiembre por valor de 1.925.000. Replico la operación. En noviembre tendremos una salida de efectivo por las compras de octubre por valor de 1.960.000. Y en diciembre tendremos salidas de efectivo por valor de 2.100.000 de las compras de noviembre, ¿no? Entonces, ahora el siguiente son las compras a crédito, pero ya con pagos a 2 meses. Es decir, en octubre tendré que pagar las compras realizadas de agosto, que son el 40%. Inmovilizo para poder replicar la operación. Entonces, en octubre voy a tener una salida de efectivo de 1.400.000, que corresponde a las compras al crédito de agosto. Pago en octubre por valor de 1.540.000, que corresponde por las compras de septiembre, que es el 40%. Y así vamos replicando la operación hacia la derecha. En diciembre, por ejemplo, pagaré el 40% de las compras de octubre, que son de 1.568.000. Entonces, fíjese, nuevamente voy mostrando en mi presupuesto de entradas de efectivo aquellas salidas de efectivos que yo tendré reales en esos meses, ¿no? Continuando, ¿qué otras salidas de efectivo tiene la empresa aparte de las compras y pago a proveedores de sus compromisos? Tenemos sueldos y salarios. Entonces, otra salida de efectivo son sueldos y salarios, que corresponden, vamos a hacerlo un poquito más grande, que corresponden al 10% de las ventas. Entonces, 10% de las ventas. No me interesa realizar las salidas de efectivo por sueldos y salarios para los meses de agosto y septiembre, que son las reales. ¿Para qué lo coloqué este dato? Simplemente para poder tener las salidas de efectivos que van a corresponder en los siguientes meses por las compras realizadas en agosto y septiembre. Entonces, muchas de las empresas, los pagos de los sueldos al personal lo hacen en el mes, es decir, cada 30 o cada 31. Seguramente habrá también otras empresas que los pagos de sueldos lo harán el 5 o máximo hasta el 15 del siguiente mes. Entonces, en este caso estamos asumiendo que la empresa paga puntualmente a sus trabajadores, ¿no?, que son en el mismo mes. Entonces, y eso corresponde al 10% de las ventas del mes, ¿no? Entonces, de las ventas del mes, las ventas lo tenemos aquí, que es en octubre, por ejemplo, el valor de las ventas fueron de 5.600.000, de los cuales corresponde a pago de sueldos el 10%. Entonces, 560.000. Y replicamos la operación hacia la derecha, ¿okay? Entonces, tenemos otra salida de efectivo por pago de sueldos. Entonces, aquí colocamos pago de sueldos. Siguiente, el aguinaldo y doble aguinaldo de esfuerzo por Bolivia asciende a 1.400.000. Pago de aguinaldo y doble aguinaldo. Y doble aguinaldo. Y doble aguinaldo, que ascienden a 1.400.000. Como estamos, el beneficio social, que son los aguinaldos y doble aguinaldos para el caso boliviano, son cancelados hasta el 20 de cada diciembre de cada año. Entonces, esta salida de efectivo correspondrá al mes de diciembre, de 1.400.000. Otra salida de efectivo, pago de renta de alquileres. Entonces, pago de alquiler o pago de renta, que son de 25.000 mensuales. 25.000 mensuales.
¿no? Esos 25,000. Entonces la empresa tiene que pagar un alquiler de alguna oficina que está rentando, y los pagos se tienen que hacer mensuales de $25,000, ¿no? Que son salidas de efectivo. Otra salida de efectivo: se tiene planificado importar una nueva máquina por bolivianos 2.500.000. El 20% se anticipa al proveedor en octubre y el saldo se paga en noviembre cuando la máquina llegue a zona franca. Entonces compra de máquina. Compra máquina. El valor de la máquina es de 2.500.000, pero de los 2.500.000 simplemente el 20% se anticipa al proveedor en octubre. En octubre va a haber una salida de efectivo de 2.500.000, pero simplemente el 20%, ¿no? Ahí está. El 20% de 2.500.000, es decir, en octubre anticipo el 20% del valor de la compra de máquina, que es de 500.000. Y el saldo serán pagados en noviembre. Que corresponden al saldo. Entonces, el valor de la máquina era 2.500.000. El saldo sería, si fueron anticipados el 20, el saldo sería 80%, ¿no? Entonces por el 80%. O podría haber determinado también por diferencia, ¿no? Por diferencia, que serían 2 millones. Entonces hay una salida de efectivo por inversión en un activo fijo. Siguiente: pago de intereses en octubre, noviembre y diciembre. Entonces pago de intereses. Entonces pago de intereses en octubre, noviembre y diciembre de 55.000, 45.000 y 35.000. Tendremos otra salida de efectivo de amortización de capital o pago de capital. Amortización de capital, que asciende de $200.000 en cada uno de los meses, ¿no? En cada uno de los meses. 200.000 en cada uno de los meses. Otra salida de efectivo: servicios básicos. Pago de servicios básicos, que estos alcanzarán a 8.000, 8.500 y 10.500. Ahí está. Ya tenemos otra salida de efectivo, que son servicios básicos. Otra salida de efectivo: materiales de escritorio. Material de compra. Aquí pago de servicios básicos, ¿no? Pago de servicios básicos. Compra de material de escritorio. Compra de material de escritorio, que estos ascenderán a $10.000 para cada uno de los meses pronosticados, ¿no? Para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Hay otra salida de efectivo, que son impuestos a liquidar. Pago de impuestos. Pago de impuestos, que alcanzan a 380.000 en octubre, 410.000 en noviembre y 440.000 diciembre. Ahora bien, entonces ahí tenemos todas las salidas de efectivo y no hay más salidas de efectivo y no hay más, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sumar las salidas de efectivo. Los meses de octubre, noviembre y diciembre son para los que me pidieron elaborar el presupuesto efectivo. Entonces vuelvo a repetir: para elaborar un presupuesto efectivo, primero tengo que elaborar mi presupuesto de entrada de efectivo y luego, como segundo,
el presupuesto salidas de efectivo. Entonces, en octubre se tendrá una salida de efectivo de 5.455.000, en noviembre de 7.218.500 y en diciembre de 6.893.500, ¿no? Esos son las salidas de efectivo que vamos a tener para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ahora bien, una vez elaborado el presupuesto de entradas de efectivo y presupuesto de salidas de efectivo, recién estamos en condiciones de determinar nuestro presupuesto de efectivo, ¿no? Para tener nuestro presupuesto de efectivo, que es básicamente esta estructura que ya le hemos visto anteriormente. Entonces, lo que nos toca elaborar es nuestro presupuesto efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el formato para el presupuesto de efectivo. Ahora bien, ya tenemos nuestro formatito, entonces presupuesto de efectivo. El presupuesto efectivo se iniciaba con las total entradas de efectivo. Total entradas de efectivo. Entonces las entradas de efectivos que vamos a tener en octubre, noviembre y diciembre vienen de del presupuesto de entradas de efectivo, que son 5.820.000, 6.440.000 y 7.140.000. Esas son nuestras ventas de entradas que vamos a tener, nuestras entradas de efectivo que vamos a tener para los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Que son los meses para lo que yo estoy elaborando un presupuesto de efectivo. Ahora, una vez traído los presupuestos de efectivo, ahora necesitamos traer el total de salidas de efectivo que va a tener la empresa en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ese dato o esa información viene del presupuesto de salida de efectivo, que son de 5.455.000 y 7.218.500. Entonces ahí tenemos total de entradas de efectivos que va a tener la empresa Gladimar, es la empresa Gladimar para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces tenemos total de entradas de efectivo, total salida de efectivo. Ahora vamos a tener el efectivo final neto, ¿no? El efectivo final neto. Entonces, flujo de efectivo neto, ¿no? Entonces ahí tendremos el flujo de efectivo neto, que simplemente es la diferencia, entre total de entradas de efectivo y salida de efectivo. Lo que voy a hacer es lo siguiente: para poder diferenciar entre entradas y salidas de efectivo, lo que voy a colocar a la salida de efectivo, a todo lo que sea salida de efectivo, vamos a colocarlo con negativo para poder diferenciarlo, ¿okay? Entonces con negativo, ¿okay? Negativo. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí es modificar el formato de números, y le voy a pedir que me coloque con rojos si fueran negativos, ¿okay? Con rojos. Ahora bien, y le voy a pedir que me quite los decimales. Ahí está, ¿no? Entonces los rojos significan negativos, entonces salida de efectivo. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es restar total entrada de efectivo menos total salida de efectivo. Como ya está con negativo la salida de efectivo, entonces lo que tengo que hacer es simplemente sumar, ¿no? Sumar. Y replicamos la operación. Vuelvo a estar. La suma de 5.820.000 menos 5.450.000. Vuelvo a recalcar, las salidas de efectivo ya están con negativas. Entonces por eso estoy haciendo una sumatoria. Si estuvieran con positivos como inicialmente lo estaba realizando, lo que tendría que hacer es restar, ¿no? Porque si yo lo resto en este momento, menos por menos, por ley de signos van a ser positivos. Entonces en vez de restarme, lo que me haría es sumar, ¿no? Entonces ahí tenemos entonces el flujo de efectivo neto. ¿Qué significa ahí? Por ejemplo, en octubre tengo más entradas de efectivos que salidas.
en noviembre tengo más salidas de efectivo que entradas de efectivo. Y en diciembre tengo más entradas de efectivo que salidas de efectivo. Entonces, ahí tenemos nuestro flujo de efectivo neto. Entonces, vamos a ir a recordar nuestro interrogante. Dice, la empresa tiene un saldo inicial de efectivo de bolivianos 60.000 a principios de octubre. Determinar los saldos de caja a fin de mes, de octubre a diciembre. Entonces, ahora dice que la empresa tenemos o iniciamos con un efectivo inicial. Es decir, al inicio del mes de octubre, la empresa contaba con 60.000 dólares. Bueno, esto todo estaba en dólares, ¿no? En dólares. Entonces la empresa inicia como un efectivo inicial de 60.000 dólares. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el mes anterior, es decir, un mes antes de octubre, que es septiembre, el mes de septiembre cerró con un excedente efectivo de 60.000 dólares. Ese excedente efectivo final del mes de septiembre viene a ser mi efectivo inicial para el mes de octubre. Entonces, el flujo de efectivo neto más el efectivo inicial es lo que voy a tener como efectivo final para el mes de octubre. Efectivo final, ¿no? Efectivo final. Entonces, efectivo final, que va a ser la sumatoria, o si quieren lo sumamos, ¿no? El efectivo neto más el efectivo inicial. Es decir, en el mes de octubre voy a tener un efectivo final de 425.000 dólares, ¿no? De 425.000 dólares. Tenía 365 más los 60.000 con lo que yo tenía inicialmente. Entonces voy a tener ahora 425.000 dólares. Ese efectivo final de octubre llegaría a ser el inicial de noviembre, ¿no? De noviembre. Entonces llegaría a ser el efectivo inicial de noviembre. El efectivo final de octubre llega a ser el efectivo inicial de noviembre. Es decir, el mes de octubre yo cierro con 425.000 dólares. Y eso para el mes de noviembre va a ser el efectivo inicial. Entonces, y esa operación puedo replicarlo, ¿no? Puedo replicarlo. Entonces lo que estamos haciendo, ahora vuelvo a sumar. Entonces esta operación también replico hacia la derecha. Entonces fíjense, para los meses de octubre me está sumando el flujo de efectivo neto más el efectivo inicial, ¿no? Tenía un flujo de efectivo neto negativo en noviembre de 778.500, pero como yo tenía un efectivo inicial de 425.000, ahora simplemente tengo un efectivo final negativo de 353.500. Ese efectivo final negativo vendría a ser mi inicial para el mes de diciembre, ¿no? Tenía ahora en diciembre un efectivo neto de 246.500 menos 353.500, pues ahora simplemente tengo 107.000 de efectivo final negativo, ¿no? Entonces ahí tenemos el efectivo final. Entonces, volviendo a repetir, simplemente el efectivo final es igual a la sumatoria entre el flujo de efectivo neto y el efectivo inicial. Fíjese que aquí estoy sumando. ¿Por qué? Porque las salidas de efectivo las he puesto con negativo y las entradas con positivo. Por eso es lo que hago sumar. Si todos trabajaran con positivo, tendrían que restar, ¿no? Tendrían que hacer la diferencia. Entonces ahí tengan mucho cuidado, ¿no? Entonces simplemente de cómo manejas los datos usted puede sumar o restar, pero no se olvide que el efectivo final simplemente es el efectivo neto menos, pero más el efectivo inicial. El flujo de efectivo neto es la diferencia, entrada de efectivo menos salida de efectivo, y el efectivo final la sumatoria del flujo de efectivo más el efectivo inicial. Muy bien, ahora como política la empresa dice que debe mantener un efectivo mínimo de 50.000 dólares. Entonces, tenemos un saldo mínimo de efectivo que debe mantener la empresa.
Entonces la empresa debe mantener un efectivo mínimo de $50,000 para financiar su ciclo financiero o para cualquier contingencia que la empresa pueda tener. Entonces el saldo mínimo efectivo fue una cuenta de análisis en la clase anterior. ¿Okay? Entonces, una vez ya determinado cuánto es de efectivo mínimo que yo debo mantener en la empresa, ahora estoy recién en condiciones de determinar si tengo un requerimiento de financiamiento o excedente de efectivo. ¿Cuándo voy a requerir de financiamiento? Cuando tengo un déficit de efectivo, ¿no? ¿Cuándo voy a tener un excedente efectivo? Cuando tenga superávit de efectivo. Entonces, ahora bien, ¿cómo determino el requerimiento o excedente de efectivo? Analicemos mes de octubre. En el mes de octubre tengo un efectivo final de $425,000 y yo debo mantener $50,000, es decir, tengo 425. De esos 425 simplemente debo mantener como mínimo $50,000. Es decir, en este caso, en octubre yo tengo un excedente de efectivo. ¿De cuánto? De la diferencia, es decir, 425,000 menos 50,000, menos lo que yo debo mantener mínimamente de efectivo. Es decir, tengo un excedente efectivo de 375,000 en octubre. ¿Qué significa? ¿Qué decisión yo debo tener o qué decisión debo tomar cuando yo tengo un excedente de efectivo? Si yo tengo un excedente efectivo, lo que tengo que hacer es invertir, colocar en inversiones de corto plazo, porque no olviden, porque ese dinero yo lo voy a requerir en algún momento, en el siguiente mes, si en caso usted tuviera un déficit de efectivo. Entonces, ¿qué alternativas de inversión tengo en el mercado? Lo más común sería colocarlo en un DPF, ¿no? En una letra de cambio, en un certificado de depósito, o invertir en bonos que vende el Estado, o los bonos corporativos que emiten las empresas para poder financiar sus inversiones. Pero también puedo invertir en acciones, pero esta última no es recomendable por el nivel de riesgo, pero sin embargo está en el mercado como alternativa de inversión. Entonces yo puedo comprar y vender acciones y tener una ganancia de capital por la diferencia de precio, pero vuelvo a repetir, es una inversión de alto riesgo, pero sin embargo está en el mercado disponible. Entonces lo que tengo que hacer cuando tengo un excedente de efectivos es invertir para poder generar rendimientos, porque de nada serviría que yo mantuviera esos $375,000 en efectivo, porque tendría un efectivo sin movimiento que no me generaría ningún rendimiento, ¿no? Entonces lo que se quiere es todo lo que tengamos excedente es invertirlo en inversiones de corto plazo. Entonces en el mes de octubre yo tengo efectivo para poder invertir de $375,000. En noviembre, analicemos noviembre. En noviembre tengo un efectivo final de 535,500, es decir, tengo negativo el flujo. Eso significa que voy a tener más salida de efectivo que entradas de efectivo. Aparte de tener un efectivo final negativo, yo necesito mantener 50,000 como mínimo de efectivo para poder financiar mi ciclo financiero o para cualquier contingencia que yo pueda tener. Entonces yo necesito buscar financiamiento, requiero un financiamiento de $350,000 más
los 50,000 lo que debo mantener mínimamente. Es decir, necesito un financiamiento en noviembre de 403,500, ¿no? Esa es la cantidad de efectivo que yo necesito financiarme en noviembre, ¿no? Entonces esto también tiene que ser financiamientos de corto plazo, ¿no? Puede ser en líneas de crédito, puedo hacer negociación con los clientes, hacer que me paguen mucho más rápido, ¿no? Que me trate de ingresar más dinero en ese mes. Pero con ese resultado yo estoy diciendo que en noviembre voy a tener más salidas de efectivos que entradas de efectivo. Entonces yo tengo que ir preveyendo de dónde voy a conseguir la diferencia que necesito, es decir, de dónde voy a financiarme los 403,500. Y en diciembre analicemos si vamos a requerir o vamos a tener excedente efectivo. Primero analizo el efectivo final. El efectivo final es negativo. Eso significa que hasta ahí tengo más salidas de efectivo que entradas. Además, yo necesito mantener mínimamente en efectivo 50,000. Entonces, por lo tanto, 107,000 menos lo que necesito, es decir, necesito ahora un financiamiento de 157,000 dólares de financiamiento de corto plazo en diciembre. ¿Okay? Entonces, fíjese, en octubre voy a tener un excedente efectivo para poder invertir en inversión de corto plazo. En noviembre y diciembre voy a requerir financiamiento para poder cubrir mi déficit de efectivo, porque en esos meses voy a tener más salidas de efectivo que entradas de efectivo. Entonces yo puedo tomar decisiones anticipándome a los hechos que va a ocurrir en los meses o en los en el último trimestre del año. ¿Okay? Entonces para eso es fundamental elaborar un presupuesto de efectivo para determinar los excedentes y déficit de efectivo. Si tengo excedentes, debo invertir en valores negociables de corto plazo que me puedan generar algún rendimiento, ¿no? Y si en caso tuviera un déficit efectivo, pues necesito buscar financiamiento. Requiero financiamiento para poder cubrir ese déficit efectivo, ¿no? Entonces, para que yo me pueda anticipar a los hechos y no tenga problemas de cumplimiento de mis obligaciones que tengo con mis acreedores. ¿Okay? Entonces, ahora bien, aquí lo que hemos hecho es analizar, ¿no? Cuánto es mi requerimiento de financiamiento y cuánto es el excedente efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora simplemente es palparlo, pero con una función lógica que automáticamente me pueda salir los resultados si fuera requerimiento de financiamiento o excedente de efectivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que voy a hacer es eliminar esto. Entonces, lo vamos a poner una condición. Si entonces digo, si el saldo mínimo de efectivo fuera mayor o igual al efectivo final, ¿no? Si el saldo mínimo de efectivo fuera mayor o igual que el efectivo final, si se cumpliera esa condición, entonces ¿qué debe hacerme? Debo requerir financiamiento. ¿Y cómo requiero el financiamiento? Lo que analizamos, debo requerir financiamiento, es decir, va a ser el efectivo final menos el saldo mínimo de efectivo. Esa es la cantidad de efectivo que yo voy a requerir como financiamiento. Pero ese resultado me va a salir negativo. Entonces, ya sé que los negativos son requerimientos de financiamiento, pero para que no sea como resultado negativo, entonces lo que voy a hacer es colocarlo entre paréntesis esa diferencia efectivo final menos saldo mínimo efectivo para que se pueda hacer positivo, pero se vaya a requerimiento de financiamiento. Caso contrario, si no cumple esa condición, si el saldo mínimo efectivo fuera menor que el efectivo final, entonces que me coloque 0. Entonces ahí fíjense, entonces no me va a colocar ningún requerimiento. Entonces fíjese, esa operación yo puedo replicar hacia la derecha. Entonces fíjese, ahí los tengo. Esto lo vamos a ver. Ahí estamos a trabajar con los mismos colores. Entonces fíjese, con esa condición yo estoy determinando si tengo requerimiento de financiamiento. Si no hay requerimiento de financiamiento, lo coloca a 0. Volvemos a repetir. Si el saldo mínimo efectivo fuera mayor o igual que el efectivo final,
entonces el requerimiento de financiamiento va a ser el efectivo final menos el saldo mínimo efectivo. Pero para que no me salga con un resultado negativo, entonces lo coloco un signo negativo por delante, simplemente para poder ver el resultado como positivo, ¿no? Caso contrario, si no se cumpliera esta condición, entonces que me coloque 0, como es el caso del mes de octubre. Entonces en el mes de octubre no requiero financiamiento, más lo contrario, voy a tener un excedente de efectivo. Entonces esa operación lo replico hacia la derecha y tengo ahí los financiamientos requeridos para los meses de noviembre y diciembre. Para obtener el excedente efectivo, entonces hago misma análisis con una función lógica si. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: si el efectivo final fuera mayor o igual o mayor también, no hay problema, mayor o igual al saldo mínimo de efectivo, entonces ¿cuál va a ser el excedente efectivo? El excedente efectivo va a ser el efectivo final menos el saldo mínimo efectivo. Caso contrario, si no se cumpliera esa condición, pues me coloqué 0. Volvemos a analizar. Si el efectivo final fuera mayor que o igual que el saldo mínimo efectivo, entonces el excedente efectivo va a ser igual efectivo final menos saldo mínimo de efectivo. Caso contrario, si no cumpliera esa condición, va a ser requerimiento de financiamiento. Entonces, en esa fila que me coloque 0. Entonces, esto es lo que podemos replicar la operación y copiamos el formato del color. Entonces, como ustedes pueden ver, con ese simple análisis lógica, estoy determinando si tengo requerimiento o financiamiento de efectivo, ¿no? Entonces, esto, cuando yo cambie mi modelito, automáticamente cambiaría. Por ejemplo, si en octubre mis ventas fueran de 7 millones. Vamos a ver qué pasaría si fuera 7 millones. Entonces ahí fíjense, necesito pero ya un monto menor de financiamiento. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar de, aquí lo vamos a colocar, a ver, unas ventas de 8 millones. Entonces debería modificar automáticamente mi modelo financiero de presupuesto. Entonces fíjese, cuando cambio yo alguna información, automáticamente cambia. Aquí, por ejemplo, en octubre sigo teniendo un excedente de efectivo para poder invertir a corto plazo. En noviembre tengo un déficit, pero ya en diciembre tengo un excedente efectivo. Entonces aquí tengo un déficit, lo que hace que requiero un financiamiento, ¿no? Entonces eso es lo bueno de las funciones lógicas, que cuando yo cambie alguna información a mi modelo, pues automáticamente me cambiaría lo demás, ¿no? Entonces esto es mi presupuesto de efectivo. Entonces verán la necesidad de contar con esta información. Volvemos a repetir, el presupuesto efectivo simplemente es anticiparnos a las entradas y salidas de efectivo que vamos a tener para determinar el requerimiento de financiamiento o excedente de efectivo. Si hay requerimiento de financiamiento, significa que tengo o voy a tener más salidas de efectivo que entradas de efectivo. Por lo tanto, para cubrir ese déficit necesito buscar financiamiento y no esperar que llegue el mes, ese momento, y no cumplir nuestros compromisos, porque en ese momento es muy difícil poder conseguir financiamiento bancario, en peor de los casos, ¿no? Pero si tuviéramos excedente efectivo, entonces ya vamos viendo dónde lo colocamos o dónde lo invertimos ese excedente, ¿no? Entonces, como ya me mencioné anteriormente, tenemos alternativas de inversión en el mercado que nos ofrecen. Dentro ya habíamos nombrado DPF, valores, letras de cambio, letras de tesoro, certificado de depósito, bonos y acciones. Vuelvo a repetir, esta última no es recomendable por el nivel de riesgo que se asume, pero sin embargo están disponibles en el mercado. Entonces, esto es un presupuesto de efectivo. Ahora bien, aquí estamos tomando una decisión, ¿no? En noviembre y diciembre necesito financiamiento. Y en octubre
tengo un excedente y necesito invertir, colocar estos 375.000 dólares. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda partecita para poder ver la verificación, ¿no? Para poder ver la verificación ya tomando estas dos decisiones. Es decir, voy a tomar estas dos decisiones ahora. ¿Y cómo va a quedar mi presupuesto de efectivo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para ello les voy a pedir que le den clic derecho y cambiar nombre o doble clic. Aquí vamos a colocar situación base. Situación base. Y ahora les voy a pedir que demos clic derecho, lo demos clic derecho, mover o copiar, crear una copia y mover al final. Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar la decisión en estos 3 meses. En los meses de noviembre y diciembre voy a buscar financiamiento y en el mes de octubre voy a buscar alternativas de inversión. Entonces, para ver cómo queda nuestro presupuesto de efectivo. Entonces aquí lo vamos a cambiar situación final, o sea, situación con ya tomadas las decisiones. Entonces, ahora sí. Entonces ahí está. Entonces lo que hemos hecho es copiar todo el modelo que tenemos esto, ¿no? Ahí están todos con las fórmulas, todo, ¿no? Ese es el copiado especial, ¿okay? Ahora lo que vamos a hacer es tomar la decisión a base de estos resultados. Ese era el objetivo de este presupuesto, tomar una decisión a base de resultados. Y lo que me dice este resultado es lo siguiente. En octubre voy a tener un excedente de efectivo de 375.000 dólares. Entonces, y la decisión que yo debo tomar es que cuando yo tengo excedente, debo invertirlo en una inversión de corto plazo que me genere algún rendimiento. Y no dejarlo, esos recursos inmovilizados ahí, sino que invertir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en la situación final. O sea, vamos a tomar la decisión. Entonces, si quieren lo colocan decisión. Tengo que tomar una decisión, ¿no? Decisión financiera. Y la decisión financiera me dice que hay que invertirlo. Ese dinero, ese excedente de efectivo. Entonces, ¿dónde se invierte? Cuando yo invierto va a ser salidas de efectivo. Entonces tengo que colocarlo en presupuesto de salida de efectivo. Entonces, salida de efectivo. Entonces, inversión. Tengo que invertir, vamos a asumir que vamos a invertir en un DPF. Entonces tengo que invertir, vamos a colocarlo con otro color para que se pueda ver esto. Vamos a hacer, esta es la situación ya tomada decisión. Y lo vamos a hacer con negrita para que se pueda ver. Entonces ahí está, ¿no? Inversión. Tengo que invertir. Entonces, inversión. Las inversiones son salidas de efectivo porque van a salir efectivo a la empresa. Las inversiones, esa inversión es de cuánto. Me voy a la situación base y traigo el monto que tengo que invertir, que es mi excedente efectivo, 375.000 dólares. Ahí está. Ahora mi salida de efectivo en octubre va a ser de, no siempre tengan cuidado que esté sumando la operación, 375.000. Ahora es 5.830.000, ¿no? Ahora me voy. Si yo tomo esa decisión según a los resultados obtenidos, ahora resulta que mi excedente de efectivo, una vez tomado la decisión, es de 0. O sea, no requiero financiamiento, tampoco voy a tener excedente de efectivo, porque ya tomé la decisión de invertirlos. Ya está la decisión. ¿Okay? Entonces, como son inversiones de corto plazo, los tengo que recuperar en el siguiente mes, porque en el siguiente mes yo necesito financiamiento, requiero un financiamiento, ¿no? Entonces, como son inversiones de corto plazo, los recupero en el mes de noviembre. Cuando yo los recupero, esa inversión son entradas de efectivo. Entonces, aquí recuperación de la inversión.
recuperación de la inversión. Entonces nuevamente, para diferenciar del anterior, lo vamos a colocar con negrita y negrita. Entonces esa inversión lo tengo que recuperar. La inversión realizada en octubre lo tengo que recuperar en noviembre, porque son inversiones de corto plazo, valga la aclaración. Entonces ahí está, en noviembre recupero la inversión realizada en octubre. Entonces siempre verifico que esté sumando, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué me dice la situación base? Me dice que necesito un financiamiento en el mes de noviembre de 403.500. Entonces tengo que tomar esa decisión, tengo que buscar un financiamiento por 403.500. Entonces voy a tener, el financiamiento es ingreso efectivo, por lo tanto dentro del presupuesto de entrada de efectivo voy a tener financiamiento. El financiamiento es una entrada de efectivo. Entonces, como es una entrada de efectivo, pues tiene que ir dentro del presupuesto de entrada de efectivo. Entonces coloco igual, me voy a situación base y traigo el financiamiento requerido del mes de noviembre. Ahí está. Entonces, si yo tomo esa decisión, voy y verifico a mi presupuesto efectivo y me doy cuenta que no tengo excedente, tampoco requerimiento de financiamiento, porque ya tomé las decisiones que me dieron el resultado final, ¿no? Y finalmente, en el mes de diciembre lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, como son también financiamientos de corto plazo, entonces se tiene que hacer la devolución en el siguiente mes, ¿no? Entonces tiene que hacerse el desembolso de este financiamiento, es decir, saldar esa deuda. Entonces, esa saldar deuda significa salida de efectivo, entonces tengo que registrarlo en el presupuesto de salidas de efectivo. Entonces, pago de financiamiento. Pago de financiamiento. Entonces tengo que hacer el pago en diciembre, lo que yo me presté en noviembre. Lo que yo me presté en noviembre lo tengo que pagar en diciembre, porque son financiamientos de corto plazo, ¿no? De corto plazo. Entonces los 403.000 lo tengo que desembolsar en diciembre, ¿no? Además me dice que en ese mes voy a requerir un financiamiento de $157.000. En diciembre requiero un financiamiento de $157.000 en la situación base. Entonces el financiamiento es entrada de efectivo, ¿no? Entonces nuevamente financiamiento. Entonces, ¿de cuánto? De 157.000 de la situación base. Entonces ahí está, tomé las decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos del presupuesto efectivo. Ahora bien, una vez ya tomado las decisiones, ahora voy nuevamente y verifico mi presupuesto cómo ha quedado. Fíjense que el presupuesto efectivo quedó de esta manera. No tengo requerimiento de financiamiento porque ya tomé las decisiones cuando yo necesitaba, anticipadamente, y el excedente efectivo también quedaron en cero. Entonces, esto es la importancia de realizar un presupuesto de efectivo. Anticiparnos a las entradas y salidas de efectivo que se va a tener. Según a esos resultados, yo tengo que tomar la decisión si son de inversión o son de financiamiento, como es en este caso. Entonces, esto es presupuesto de efectivo, jóvenes. Entonces, vean la importancia de elaborar un presupuesto. Si ustedes no elaboran un presupuesto, pues no van a tener una buena administración del capital de trabajo. Es decir, van a tener problemas de liquidez, ¿no? Van a tener problemas de liquidez, como la mayoría de las empresas lo hacen, es decir, no van a poder cumplir sus compromisos en los plazos establecidos. Seguramente a muchos de ustedes en las empresas que trabajan no les pagan su sueldo puntualmente, y ustedes escucharán las versiones que corre en las oficinas es que no hay efectivo. No hay efectivo. Como no hay efectivo, pues no se puede hacer abono de los sueldos. Y eso es porque no se elabora un presupuesto de
efectivo. Si se elaborara un presupuesto efectivo, pues fíjense, ya anticipadamente estoy viendo que en noviembre y diciembre voy a requerir financiamientos. Entonces estoy a 3 meses, a 2 meses. Estoy a 2 meses. Entonces en estos 2 meses yo tengo opción de poder ir viendo de dónde conseguir ese financiamiento. Y si tuviera excedente, entonces ya también voy viendo alternativas de inversión que me vayan generando rendimiento, ¿no? Eso es, jóvenes, todo por esta clase. Y ahora les pido a ustedes que puedan practicarlo. Bien, hasta otra oportunidad.